Buenos días a todos. Nuestra actividad divulgativa continúa, en el caso de hoy, a través de tan utilizada en los últimos tiempos como es este Zoom Cámara Oviedo. Toca adaptarnos día a día a las circunstancias que nos exige convivir con esta dura pandemia. En este proceso ya estamos planificando compatibilizar jornadas presenciales y telemáticas. Hoy vamos a tratar un asunto que, por las fuertes vinculaciones entre Asturias y México, creemos que es de gran interés para una gran parte de nuestro tejido empresarial. Vamos a tratar del acuerdo de modernización con México, novedades y oportunidades. Contamos con la presencia de dos altos representantes de Bruselas, que nos van a facilitar los pormenores de este nuevo acuerdo que viene a actualizar el firmado, yo creo que allá por el año 2000, el que tiene origen. Contaremos con la presencia de Eva Carballeira Fernández, que se incorporará en breve. Ella es jefa de la unidad adjunta de la Unidad de Latinoamérica de la Unión Europea, de la Comisión Europea, oficial de la Comisión Europea desde 2009. Actualmente es la jefa adjunta de la unidad que gestiona las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Latinoamérica en la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea. Previamente ocupó el cargo de negociadora para los acuerdos de México y Mercosur, además de haber ejercido como jurista en el Departamento Legal de la Dirección General de Comercio en los años 2013 y 2018, en el Departamento Legal de la Dirección General de Aduanas 2010 a 2013 y en el órgano de operación de la Organización Mundial de Comercio en el año 2008. Licenciada en Derecho, posee un máster en Estudios Europeos por el Colegio de Europa y un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia, en Nueva York, año 2007. También contamos con la presencia de Giulio Menato, funcionario de la Comisión Europea desde el año 1994. Giulio ha desarrollado su carrera en el comercio internacional, en concreto en las Direcciones Generales de Agricultura y de Comercio, participando en la concepción y negociación de muchos de los acuerdos con los cuales la Unión Europea ha ido tejiendo su red de relaciones internacionales. Asimismo, ha desempeñado funciones como consejero comercial y agrícola en las delegaciones de la Unión Europea en Buenos Aires y Washington, respectivamente. En la actualidad es jefe de la unidad adjunto en la Unidad para las Relaciones con las Américas en la Dirección General de Agricultura, donde ha liderado las negociaciones para la modernización del Acuerdo Unión Europea-México en lo que respecta a su componente agrícola. Giulio estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Padua, su ciudad natal en Italia, y Relaciones Internacionales en la Universidad de Ámsterdam, y acaba de regresar de unas buenísimas vacaciones por las verdes montañas y costas asturianas. Ambos están en los pormenores de este importante acuerdo que abre muchas posibilidades a las empresas, en especial a las asturianas, por, como decía al inicio, los enormes vínculos que nos unen con este gran país. Nada más, os dejo con la voz de Giulio Menato. Posteriormente se incorporará Eva Carballeira. Giulio, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Agradecemos de verdad el esfuerzo de acompañarnos en esta divulgación de una herramienta que puede ser de enorme interés y que abre expectativas y oportunidades para muchas de nuestras empresas asturianas. Muchas gracias por estar aquí. Te lo agradezco y gracias por la invitación. Creo que el interés de México es importante, especialmente por el lado asturiano. Ahora tú me explicabas por qué, pero quería darte un mensaje. Acabo de ver un mail de Eva. Tiene problema de conexión. Necesitaría otra vez recibir por mail la ID del meeting, el número. Lo hacemos de inmediato. Va Fernando Villavella, que es el secretario general de la Cámara, que me acompaña aquí porque por favor, se puede seguir un poco este aspecto técnico. Yo creo que tenga problemas porque nuestros computers son complicados. Como son complicados, yo cogí mi iPad, estoy conectado con el iPad, que es mucho más simple en estas situaciones.
Por lo cual Eva, sin duda, cuando intervendrá, presentará el aspecto más general, el porqué, pormenores de las relaciones con México y cómo encaja en México en una estrategia comercial más general. Yo me voy a limitar al aspecto agrícola, sabiendo que no estoy hablando de un sector desconocido para vosotros. Pasado en un largo como hace en agosto vuestro territorio, lo he encontrado genial, bendecido también, no solamente por espléndidos lugares, también por una cosa que nos hace falta en muchos lugares de Europa y del mundo, que es el agua. Me tenéis bastante y con eso producís bastante, sea que sea leche, que sea maíz, pero también transformáis mucho, tenéis beneficios en las costas, en términos de pescado, procesamiento de pescado, que también es una parte importante. Con México, que es un viejo acuerdo, un acuerdo todavía del 2000, que pero tenía una parte comercial reducida al aspecto industrial, no había mucho en la agricultura. Hemos trabajado entonces para liberalizar el comercio agrícola. Por el motivo que ahora, por dos motivos. Uno, que somos mucho más competitivos ahora en muchos productos, y dos, porque México era uno de los pocos grandes mercados que todavía no se habían abierto. Es decir, era un mercado de 100 millones de habitantes hace pocos años, que ya ha aumentado en los últimos 10 años de 25 millones. Es decir, 25 millones de boca más a darle a comer. México es un importador neto de productos, entonces no es Mercosur que exporta. México importa esencialmente productos agrícolas, necesita mucha proteína por parte nuestras, que sean proteína de la leche, que sean proteína del pollo, del cerdo en particular. Por todos estos productos hemos conseguido una liberalización sustancial por lo que es la leche en polvo, los quesos, etc. Significativo. Cantidades muy elevadas, 50.000 toneladas de leche en polvo, 25.000 toneladas de queso. Hay una liberalización de lo que es, por ejemplo, la exportación del pollo, la exportación del cerdo. Es decir, podremos, y también de todo lo que son los productos procesados, que son importantes. Estamos hablando de galletas, de bizcochos, de chocolates, de zumos, etcétera, que dan un importante valor añadido. Es decir, vamos a poner los exportadores europeos, igual que está llegando Eva. Hola, Eva. Bienvenida, Eva. Hola, al fin. Se me permite, Eva, he empezado yo, no para robarte la escena, simplemente por una cuestión técnica. Quería un poco seguir adelante para no perder el hilo. Después sigues tú con la presentación y después vamos a la pregunta. Estaba contando un poco a Eva que efectivamente hemos abierto con la parte agrícola un mercado significativo para nuestras exportaciones. Son 125 millones de habitantes. Un mercado que es importador netos, donde podemos exportar prácticamente todos nuestros productos de excelencia, donde somos competitivos, a pie y Gales con el vecino del norte, con Estados Unidos, que ya beneficia de un acceso directo al mercado. Para hacer eso, necesitamos contar con una serie de herramientas técnicas y humanas. Las técnicas os las hemos puestas, es decir, una reducción tarifaria, sino la liberalización del acceso. La gestión más fácil del comercio, por lo cual o es liberalizado completamente, entonces hay mucho menos papeleo. Y si hay papeleo todavía por lo que es la gestión de las cuotas, por ejemplo, una simplificación en la gestión, de modo tal que sean efectivamente cuotas fácil de utilizar, fácil de administrar y por consecuencia y de forma transparente para permitir un verdadero comercio. Y un tercer elemento, que es el elemento sanitario, que tiene que acompañar los productos agrícolas. Hemos puesto reglas claras, hemos facilitado ya la apertura sustancial, entonces la autorización a exportar carne de cerdo, todos los productos lácteos, y estamos en el proceso también por lo que es la carne de pollo, por ejemplo.
De modo tal que haya, uno, un acceso, que es fundamental, se pueda acceder, no haya barreras sanitarias, y dos, si hay cualquier problema sanitario, que haya reglas claras de cómo resolver eso. Otro elemento son también las reglas de orígenes, para que hemos negociado reglas que permitan que también en los productos procesados, lo que se exporta a nivel preferencial son los productos que cuentan con el azúcar europeo, con la harina europea, con la carne europea adentro. O sea, que sea efectivamente el productor que beneficie de estas aperturas. Y por último, el aspecto humano, lo estábamos hablando ahora. El aspecto humano significa llevar un interés por esta oportunidad de exportaciones. Ya hablando en español, esto sin duda ayuda. No solamente eso, pero el presidente recordaba los lazos que existen efectivamente ya entre Asturias y México y Cuba en particular. En mis vacaciones efectivamente tuve la oportunidad de descubrir lo que son los indianos, lo que han representado los indianos para vosotros. Todos estos empresarios, mejor empresarios, todos estos inmigrantes que salían hacia México y se volvían empresarios y volvían también como empresarios. Visité, me tomé nota, Columbres también, donde está, no es solamente y a Columbres había, por ejemplo, una exposición de trajes indianos. Y yo pensaba, a ver qué es, y eran todo traje mexicano. Era claramente, México está en vuestro contacto. Entonces hay una oportunidad que tenéis que desarrollar aún más con todos los contactos que ya existen. Os hemos, por lo cual, por el lado agrícola, proporcionado las oportunidades comerciales, os hemos proporcionado las herramientas técnicas. Todo esto no es lo que cuenta simplemente el Menato, pero está bien escrito en todo nuestro texto, que son disponibles también en la página web. Contamos entonces que haya este interés, estamos disponibles a conversar con vosotros y ahora creo que Eva nos podrá contar, pero cuándo todo esto podrá entrar efectivamente en vigor y se podrá utilizar. Eva. Gracias, Julio. Bueno, me he perdido tu presentación en parte, o sea, no sé dónde has empezado, pero me gustaría iniciar quizá con una pequeña vista de pájaro de lo que significan estas negociaciones para la Unión Europea y lo que significan estas negociaciones en un marco más amplio que simplemente el meramente comercial. Como bien ha recalcado Julio, los lazos con México, entre Europa y México, son lazos históricos, van hace mucho tiempo. Son lazos de amistad, son lazos de solidaridad, son lazos de cooperación. Es el primer país en la América Latina con el cual la Unión Europea, en su época la Comunidad Económica Europea, estableció lazos diplomáticos. O sea, también es uno de los dos socios estratégicos que tenemos en la región. Es quizá a día de hoy el partner económico comercial más importante, aunque es el segundo país más importante de la región. Y es el primer país con el cual hemos concluido un acuerdo de asociación, más allá de los acuerdos de asociación que teníamos con los países vecinos en Europa. ¿Qué quiere decir un acuerdo de asociación? Un acuerdo de asociación es un acuerdo que no solo cubre los aspectos comerciales, sino que también cubre los aspectos de política y de cooperación. Este acuerdo, probablemente haya mencionado Julio, se concluyó en el 1997, la parte comercial se concluyó en el 2000, 2001, bienes, servicios. Y este acuerdo se concluyó también en un marco en el cual México estaba buscando una apertura al mundo, ser un ente que también cambiaba su modelo económico como modelo de exportación. Y en ese momento también había concluido el acuerdo con los Estados Unidos y Canadá, el primer NAFTA, ¿no? Entonces estos dos acuerdos se concluyen casi en paralelo. La Unión Europea en ese momento también veía, no podemos perder cuota de mercado, queríamos también establecer esa cuota de mercado que habíamos estado perdiendo en competición con los Estados Unidos y
y que gracias a este acuerdo recuperamos, ¿no? Si bien antes de la conclusión del acuerdo teníamos una cuota de mercado en México del 4,2%, este acuerdo hizo que pudiéramos recuperar esa cuota de mercado al 9%, a pesar de que la Unión Europea no es el primer socio comercial de México a día de hoy. Como bien sabrán, el primer socio comercial es el vecino del norte, que absorbe el 80% de sus exportaciones. Bueno, voy a poner esto un poco en perspectiva. El segundo socio comercial es China, que ha con el tiempo establecido un network y incluso de acuerdos, aunque no es el caso con México, pero tiene un network bastante importante a través también del Belt and Road, que no sé cómo se traduciría en español, del cinturón y carretera. No creo que se traduzca así, pero bueno, entienden lo que quiero decir con todo este programa de compras públicas que están haciendo y de ayuda a infraestructuras que están haciendo. Entonces, el tercer puesto lo tendría la Unión Europea. Pero también, más que un punto de vista comercial, la Unión Europea lo que tiene es un gran peso a nivel político en la región y en México. ¿Qué pasó? Que el tiempo, este acuerdo, a pesar de que había sido muy exitoso, probablemente haya comentado Julio, las importaciones y exportaciones de bienes y servicios se triplicaron en los años de duración de este acuerdo desde el 97 al 2000, cuando se concluyó. Se estaban intercambiando de manera bilateral 20 millones en términos de comercio de bienes. A día de hoy son 66 billones, o sea, se ha más que triplicado. Lo mismo se puede decir de bienes y de servicios. Pero se había quedado viejecito. O sea, es un acuerdo que fue de los primeros que concluyó la Unión, en un momento en el que lo importante para la política comercial de la Unión Europea era reducir tarifas y que sí se incorporaban unas reglas, pero como saben ustedes, los acuerdos se suelen basar en reglas OMC, pues no iban mucho más allá de lo que ya se había concluido en la OMC con México, ¿no? Las reglas multilaterales. Con el tiempo nos dimos cuenta de que había necesidad de actualizar este acuerdo, de que había potencial para nuevas oportunidades de comercio y de inversión, y dado que, y eso es importante, dado que México y la Unión Europea tienen muchas visiones comunes en términos de lo que quieren que sea el mundo globalizado, donde quieren que vaya la economía, del comercio basado en las reglas, del multilateralismo, de la defensa de los grandes principios sobre derechos humanos y la lucha contra el cambio climático, se pensó que eso podría ser una buena plataforma para crear un acuerdo más moderno, con más ventajas, y así ha sido. Durante 2 años de negociación, y aceleradas quizá por el cambio político que ha habido con la llegada de Trump al poder y la necesidad también por parte de México de diversificar sus importaciones, sus exportaciones y sus socios, se concluyó un acuerdo de principio en el 2018 con México, que es un acuerdo también dentro de un marco político de cooperación que cubre más allá de lo que se había cubierto hasta entonces en términos de tarifas. Si bien todos los intercambios de bienes industriales ya estaban liberalizados, se extiende a productos agrícolas, como Julio ha explicado. Además, se protegen las indicaciones geográficas. Es uno de los acuerdos que protegen un mayor número de indicaciones geográficas, excluyendo bien ya lo que son los vinos y espirituosos, que también tenemos un acuerdo paralelo que se ha incorporado e incluso se ha aumentado en su scope, en su marco de cobertura. Se incluyen en este acuerdo más de 350 indicaciones geográficas, ¿no?, de la Unión Europea. Pero además se expande a los bienes de servicios, se expande a compras públicas, que fue lo que ha tardado un poquito más, porque desde el 2018 había un compromiso de incluir el nivel subfederal, que en ese momento México no estaba capacitado a incluir porque tenía que consultar a los estados. Como saben, es un país federal, y que nunca había incluido en el otro acuerdo comercial. Entonces es un tema que llevó bastante tiempo, y esto es lo que ha alargado los últimos 2 años de discusión, porque a la vez coincidió con un nuevo gobierno y con unos gobernadores y estados que no sabían muy bien, o sea, que tuvieron que hacer todo un recorrido de entender lo que se les estaba pidiendo y aceptar ser cubiertos por este acuerdo, y el resultado ha sido muy bueno, así que ha merecido la pena esperar. Pero además de cubrir pues, compras públicas, servicios, todo el tema de reglas,
de reglas fitosanitarias, de reglamentos técnicos, de incluso un capítulo de los primeros sólidos que tenemos más allá de nuestros vecinos europeos, un capítulo sobre energía y materias primas, que es muy sólido. Se incluyen también una sección sobre protección a la inversión, lo que normalmente los estados concluyen a través de acuerdos bilaterales de protección de inversión y competencia que la Unión adquiere solo con el Tratado de Lisboa. Y se incluye también el sistema modelo nuevo que tiene la Unión Europea de reemplazar el arbitraje ad hoc por un sistema de corte de inversiones más profesionalizada, más justa, en nuestra opinión, con las necesarias garantías para evitar que el sistema sea abusado, ¿no? Pero sin olvidar también, y esto es uno de los grandes pilares y un ejemplo de la evolución de la política comercial de la Unión Europea, que el acuerdo está basado también en valores y la importancia que la Unión Europea da a esos valores en sus acuerdos y a todos los temas de sostenibilidad y desarrollo sostenible en general, tanto medioambientales como sociales, laborales, con un pilar del acuerdo que es el capítulo de desarrollo sostenible o sustentable, que cubre los estándares internacionales e incluso va un poquito más allá para evitar que se vaya a un mínimo común denominador, para evitar que el acuerdo sea un instrumento para bajar esos estándares, sino que al contrario sea un instrumento para mejorarlos. Y por primera vez la Unión Europea incluye también normas sobre anticorrupción en temas de comercio e inversión. Este es el primer acuerdo que haya concluido la Unión en el que se incluye un protocolo de anticorrupción en comercio e inversiones. Y también, como novedad y quizá interesante, es el primer acuerdo en el cual se establece un sistema de gobernanza en el cual se incluye a la sociedad civil de manera horizontal en todos los temas del acuerdo, se les va a consultar y forman parte del sistema de monitorizaje de la implementación del acuerdo. Con esto creemos que es un acuerdo muy, muy ambicioso, tenemos un acuerdo muy bueno, muy sólido y esperamos que sea ratificado como debería muy pronto. En principio hemos estado haciendo la revisión del legal del acuerdo, por lo cual todavía no ha sido presentado y la comisión tiene que valorar también el momento de la presentación. Ahora mismo no tenemos comisario y se va probablemente en próximos días, semanas, se tendrá su audiencia en el Parlamento y tendremos un comisario que pueda llevar este acuerdo adelante, como esperamos que sea el caso. Y con esto doy por concluida mi presentación y creo que... Muy bien, Eva, muchas gracias. La verdad es que un mercado con casi 130 millones de personas, con el que compartimos un mismo idioma y muchos vínculos culturales y tradicionales, creo que abre enormes oportunidades para el tejido empresarial asturiano. En este sentido, nos gustaría que si pudierais concretarnos un poco más algunos de los cambios que supone esta modernización del acuerdo, ¿no? En temas de aranceles, ya hemos escuchado que hay un cambio en la resolución de conflictos que parece que le da más solidez y más calidad al posible conflicto. Esos aportes de los valores de nuestra comunidad europea que también se incorporan, que también nos parecen muy interesantes, pero en aspectos un poco más concretos de la gestión diaria de nuestro mundo empresarial, ¿en qué medida creéis que va a mejorar esta modernización del acuerdo sobre el viejo tratado del entorno del 2000? Quizá yo un poco la vista de pájaro y Julio se puede concentrar también en los temas más de agricultura o de protección de indicaciones geográficas. ¿Qué va a cambiar del día a día? Bueno, eso nos lo hace muchas veces esa pregunta y evidentemente el acuerdo comercial es un marco, ¿no? Un marco que gobierna las relaciones entre las dos partes. El gran valor de este acuerdo es la previsibilidad que da a las relaciones comerciales. Quiere decir que hay una serie de normas, el acuerdo es muy extenso,
Estas normas cubren desde facilitación al comercio, procedimientos aduaneros, productos que a lo mejor habría que antes no se podrían permitir entrar, pero ahora si se envían a reparar vuelven a entrar y no tienen que pagar aranceles, o temas como las medidas fitosanitarias en el cual se mejoran los procedimientos para las autorizaciones, o temas como las barreras técnicas al comercio que les llaman, que el acuerdo también da una serie de reglas de transparencia, de procedimientos, de mínimos estándares. Todos estos temas están regulados en el acuerdo y lo que dan es predecibilidad, es saber que si tú tienes ese mínimo de normas, evidentemente cada uno en su región regula a su manera, pero el acuerdo te da esos pilares principales que tienen que respetar las partes a la hora de regular. Queda también, concretamente, el tema de reglas de origen se ha simplificado mucho. Antes se hacía a través de unos certificados que se llamaban EUR1, que eran más complicados de obtener. Ahora el tema todo de la prueba de origen se va a simplificar. Y quizá uno de los grandes cambios que he mencionado es en la resolución de controversias para los temas de inversión, pero también existen resolución de controversias para los otros temas que ya existen en el pasado. También, evidentemente, bueno, he mencionado una serie de normas. Como saben, los textos están públicos, están publicados desde 2018. Compras públicas se publicó en el marzo del 2020, que fue cuando se concluyó. Pero ahí puede ver todo el haz de reglas que van a regimentar las relaciones bilaterales, ¿no? En principio esperemos que también concluido un estudio de impacto. El que tenemos es sobre la base de una serie de proyecciones. El estudio de impacto también está publicado y ahí te dice un poco dónde va realmente a haber un impacto. Y a pesar de que las reducciones tarifarias o arancelarias son en el sector de productos agrícolas, el estudio de impacto valora que el mayor impacto lo vamos a ver en los sectores industriales y en los sectores de maquinaria, y que son los que son más exportados también por el volumen de exportación de las dos partes, porque como saben, México es un gran exportador de vehículos, maquinaria, productos industriales, que es quizá el patito diferente en la región, por decirlo de alguna manera, porque es una región eminentemente exportadora de productos agrícolas, cuando México es un importador neto de productos agrícolas. Con lo cual ahí también se ofrecen nuevas oportunidades para y para el tejido empresarial asturiano, donde se exportan muchos productos agrícolas y de alimentación, porque se van a reducir las tarifas, evidentemente, de estos productos, donde México también es un importador neto. Julio. Muy bien, muchas gracias, Eva. Una de las vocaciones de las cámaras de comercio de Asturias es la captación de inversiones para Asturias, ¿no? Se trata de crear vehículos que hagan posible que inversiones empresariales que generen empleo de calidad y generen riqueza sean posibles a través de un trabajo facilitador dentro de la colaboración público-privada, de que las cámaras de comercio como corporaciones de derecho público y dirigidas por empresarios somos un ejemplo. Es decir, nuestra misión, entre otras, es la de detectar posibles inversiones y acompañarlas en su ejecución y desarrollo. ¿Veis que dentro de esta vocación cameral, este marco bilateral aporte alguna facilidad? Bueno, lo que aporta en todos los temas de inversiones, como saben, es una regla de protección de inversiones claras, y ahí se puede dar por sentado que cuando hay reglas claras hay mayor incentivo a invertir. Pero evidentemente el trabajo de las cámaras también tiene que hacer el acuerdo como suyo y buscar esas oportunidades. Las oportunidades están ahí. Nosotros tenemos una delegación en México que está en contacto con las cámaras que están en México y las cámaras españolas que están en México. Y es importante utilizar el acuerdo, porque tenemos muchos acuerdos y ahora lo que está haciendo la Comisión es intentar trabajar más en que estos acuerdos lleguen al público, por eso publicamos todo, trabajar más con las pequeñas y medianas empresas. Incluso estamos preparando proyectos de implementación del acuerdo en el que se pueda ver qué maneras se pueden explotar, con lo cual darlos más a conocer y dar más a conocer las oportunidades. Yo ahí sí que les invitaría a ponerse en contacto con las cámaras que están ya en México y buscar maneras de
ver qué oportunidades hay para dar a conocer, por ejemplo, en este caso Asturias, las oportunidades de comercio y de inversión que puede haber en Asturias. Pero evidentemente el acuerdo os da un marco, es un marco sólido, pero no hace el trabajo por ustedes. Después hay que explotarlo y eso es una de las grandes cosas o áreas en que intentamos trabajar más, porque evidentemente tener un marco perfecto si no se utiliza o si no se conoce, pues no sirve de nada, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, para culminar, en fin, todavía queda pendiente de que se ratifique este acuerdo, ¿no? Como nos estabas diciendo, Eva. ¿Qué previsión tenéis de que se pueda culminar definitivamente y sea operativo ya este nuevo marco regulatorio bilateral? Bueno, yo espero, y además siendo una modernización, a pesar de un poco el clima cambiante en la apreciación de los acuerdos comerciales, que sea un acuerdo que pase sin ningún tipo de problemas, porque es un acuerdo muy beneficioso donde realmente todos esos miedos que tenemos con otros grandes acuerdos en la región no se materializan. Evidentemente hay una actitud cambiante en Europa y el COVID quizá también haya la situación de pandemia actual haya acentuado esta tendencia que ya existía con anterioridad, pero esperemos que no tenga problemas. Evidentemente el apoyo de los Estados miembros es fundamental porque son ellos quienes lo adoptan en el Consejo, y sería importante, pues evidentemente España es un país que siempre ha estado en apoyo de estos acuerdos y es un gran defensor. Sería importante que aquellos que son más reticentes a abrirse quizá a día de hoy a otros mercados, a pesar de que simplemente es una modernización, pues que se trabajara con esos países para también mejorar la opinión pública de los acuerdos y explicarlos. Por eso también Julio y yo estamos aquí, porque consideramos que hay un trabajo muy grande que hacer por parte de la Comisión y por todos los que pueden, por nosotros, de explicar estos acuerdos, ¿no? Julio, no se te oye, estás... Gracias. Sí, disculpa, había quitado el micrófono para no molestar otras conversaciones. Dos claves de lecturas que es también interesante. Antes de todo, hay un interés del mercado mexicano para el producto europeo. Sí o sí, lo hay. Quieren diversificar también sus fuentes de importaciones. El COVID ha dicho claramente a todo el mundo que es importante poder tener un mercado, una relación diversificada para estar seguro que el abastecimiento del mercado existe, de los consumidores. Entonces, hay un interés estratégico. Hay un interés en el producto europeo, porque el producto europeo es definido de alta calidad por un precio barato, by the way. Y lo vemos, por ejemplo, cuando hablamos de productos agrícolas, decían, no, a nosotros nos interesa por las cuestiones sanitarias. Entonces yo pensaba que era una cuestión ligada a determinadas pestes, etc. No. Para el concepto sanitario, para el concepto de tener un producto libre de hormonas, libre de colorantes, libre de muchos conservantes, mucho de esto producido con menos pesticida, etc. Todas estas cosas donde Europa es pionera en eso. Europa tiene también productos, y insisto mucho, no es solamente el producto de base, pero también el producto transformado, que tiene una amplia variedad y un amplio interés por una clase media que se está desarrollando en México. En México la clase media, aunque es todavía relativamente reducida, estamos hablando de 30 millones de personas. Estamos hablando de un mercado grande como España. Entonces, si tú llegas a México, aunque sea a un sector limitado de población, es un sector grande como España. Entonces, es importante. Por eso, por ejemplo, importante lo que hemos hecho también, la protección de las indicaciones geográficas. Eso permite poder exportar los productos con una seguridad, otra vez, que no va a ser copiado, que todo el beneficio es para el productor original. Entonces, eso es esencial también. Por último, hablabas de posibilidades de inversiones. México es un país también de grandes fondos de inversiones. Ellos tienen una estructura económica un poco a la estadounidense, con muchos fondos de inversiones que trabajan directamente en la industria. Veo que tiene un interés también en poderse afincar en Europa. Tenemos varios casos ya. La gran ventaja de la agricultura es que tú te afinques en Europa porque tiene que producir en Europa, por ejemplo.
exportar el producto europeo a México, porque es este producto europeo que tiene beneficio tarifario, no lo tiene otro. En la industria y en la agricultura, el gran paso que hemos dado es que ya no se van a pagar 100% de tarifas, o 75% o 45%, pero se llegará a cero. Bueno, cero. De 100 a 0 hay un gran espacio y grandes oportunidades que se abren. Y se abre al comercio privado. Muchas de las cuotas existentes ya en WTO, por ejemplo, que se podía exportar de una manera preferencial a México, eran muchas cuotas que estaban manejadas por los grandes institutos mexicanos, por ejemplo, que importaban leche en polvo para después distribuir leche barata a la población necesitada. Pero se dependía de su voluntad de importación. No era posible crear oportunidades de comercio. Ahora el comercio se ha liberalizado, es decir, que las oportunidades las crean los empresarios, de un lado y del otro. Entonces hay la posibilidad de ir en búsqueda efectivamente de un nuevo mercado. Y eso, incluido con toda la previsibilidad que se da, por ejemplo, en el aspecto sanitario, es fundamental. Gracias. Muchas gracias, Julio. Por último, me gustaría saber dónde podríamos acceder al texto de este documento de acuerdo. ¿Está colgado en alguna página web de vuestra organización? Micrófono, Eva. Perdona, el acuerdo sí, el acuerdo desde el 2018, los textos anterior a la revisión legal, porque se está terminando la revisión legal, aunque el contenido no cambia, están todos publicados, incluso los cronogramas de liberalización están publicados. La página de la comisión, o sea, la página de Europa, en la sección de Trade, buscáis México y os podemos enviar los links. Yo creo que me hemos enviado algún link antes del seminario, pero podemos enviar otros links. Tiene además muchas fichas explicando lo que son los detalles del acuerdo, lo que se intenta conseguir con este acuerdo. Pero está todo publicado. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, Julio y Eva. Bueno, pues habéis abierto una ventana de oportunidad nueva que seguramente habrá muchas empresas asturianas que quieren aprovechar. Efectivamente, las relaciones tienen que intensificarse cuando hay un marco regulatorio tan favorecedor como es este caso. Os agradecemos muchísimo vuestro esfuerzo de presentarlo y de estar hoy acompañándonos aquí. Os esperamos. Julio, ya sabes que Asturias es una tierra hermosa. Eva, yo también os invitamos a que nos visitéis. ¿De acuerdo? Gracias. Que naciste en Gijón, caramba, entonces nada que... No, pero bueno, soy gallega. Enhorabuena por ese buen nacimiento. Pero bueno, viví en sitios fantásticos como Salas y... ¡Ay, qué bueno! Sí. Qué bueno, muy bien. Y una cosita que quería comentarles. Nosotros realmente, o sea, agradecemos mucho esta oportunidad de presentar los acuerdos. Creemos que es un trabajo que tiene que hacer la Comisión y que es importante y que se den a conocer, porque como hemos dicho, es una de las grandes preocupaciones que tenemos es su utilización, ¿no? En el caso incluso del acuerdo actual de México, la tasa de utilización podría ser mucho mayor de la que es, rondar sobre el 70%, quiere decir que hay muchas empresas o que realmente no conocen el acuerdo o que ven que son muchos los costes, y para eso es ayudarles también a entender cómo funciona. Así que les invitaría de todo corazón a que utilizaran sus plataformas para dar a conocer el acuerdo. Por eso me interesa que tengan acceso a toda la información que puedan necesitar, no duden en contactarnos. Y como verán, la página web es muy completa, evidentemente no se conoce mucho, algunos de los temas están en español, algunas de las fichas también están en español. Pero si tienen algún tipo de preguntas o de necesidad de información, no duden en contactarnos, porque realmente es una labor que les agradeceríamos mucho a las cámaras que llevaran adelante, que es la promoción de estos acuerdos. Así lo haremos. Muchísimas gracias a los dos. Hasta pronto. Pronto. Gracias. Buenos días. Adiós. Buenos días.